Seguimos en esta instancia de Primera Mañana, vamos a hablar de salud. Está con nosotros Sebastián Green, él es médico traumatólogo, cirujano. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por venir. Hola, Majo, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia, ¿cómo están todos? Bien, tratando de preguntar, ya estábamos charlando sobre este tema de los meñiscos. Exacto. ¿Es una lesión frecuente en la rodilla? Mirá, está considerada la lesión más frecuente de lo que es la rodilla. Estamos hablando de una relación de 70 sobre 1000 pacientes, o sea que es una lesión bien frecuente y dolorosa. Dolorosa, lo hablábamos, ¿es solamente de los deportistas? Porque por ahí uno piensa que es solamente a este sector lo impactan. Es una buena pregunta y no, justamente no, es una de las lesiones muy frecuentes en deportistas, pero que se puede dar a cualquier edad y sobre todo en pacientes grandes, donde el menisco, la rodilla, al ser la carga, donde soporta toda la carga de nuestra energía y peso corporal, los meniscos actúan como los amortiguadores, como si fueran en un auto, serían los amortiguadores. Los meniscos soportan carga, transmiten esa carga, esa energía del caminar, del peso, del saltar, y en pacientes adultos, con la artrosis y la degeneración de los cartílagos y de estos meniscos que son como un tejidito, se producen lesiones degenerativas. Cuando hablamos de lesiones degenerativas, ¿esto se puede ir corrigiendo o ya es tarde, digamos? Mirá, generalmente cambia mucho el tratamiento en un paciente joven, activo, deportista, laboralmente activo, que en un paciente que ya está en otra etapa de la vida, con otras funciones en general, y se puede definir ciertos criterios médicos para no operarlo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy lesionado de menisco? Es una buena pregunta. Generalmente cuando nos lesionamos el menisco, ¿qué es lo que nos sucede? Hay un mal movimiento en la rodilla, sentimos alguna molestia y la rodilla se inflama. Enseguida se dematiza, se pone hinchadita, viste que sentimos un dolorcito generalmente en la cara interna. Nosotros tenemos dos meniscos, uno al lado interno de la rodilla y uno al lado externo. Suele lesionarse más el interno por una cuestión de los ejes propios de la rodilla, pero el externo también está afecto generalmente con otro tipo de lesiones como la del cruzado, como hablábamos del programa anterior y demás. Me doy cuenta por la inflamación, empieza a haber dolor, por ahí me cuesta caminar, pero sobre todo hay un dolor cuando bajamos o subimos al auto, cuando nos paramos de la silla, subimos las escaleras. Ese dolor es como que siento un chasquidito en la rodilla, como que se me traba un poquito, no es constante, suele ser en ciertos momentos o en ciertos malos movimientos, y ahí empieza el dolor. Y ahí es cuando nosotros les decimos, no duden en consultarnos. Sebastián, ¿se puede prevenir esto? ¿Se puede adoptar algún mecanismo para demorar, digamos, o para retardar el paso por el traumatólogo? Qué pregunta que siempre nos hacemos con todas las lesiones, ¿no? A ver, siempre decimos lo mismo. Una vida saludable, tratar de mantener un peso corporal más o menos acorde a nuestra estatura, a nuestra edad, siempre ayuda a que estas lesiones o no aparezcan o sean muy poco frecuentes en aparecer. Hay ejercicios en la parte deportiva, que la FIFA sobre todo hizo un proyecto con médicos, deportólogos y profes y kinesiólogos, donde se llama FIFA 11 Plus, que lo habíamos hablado un poquito con la lesión de ligamento también, donde hay ciertos ejercicios que trabajan la propiocepción, que es la estabilidad de la rodilla y la comunicación con el cerebro estática y dinámicamente, donde al hacer deporte o al hacer cierto tipo de ejercicios previene mucho lo que son este tipo de lesiones. En los adultos mayores, obviamente, vos no lo vas a poner a saltar en una cancha de fútbol, pero se puede hacer en un gimnasio, se puede hacer en la pileta, hoy está muy de moda la hidroterapia y todo lo que es tratamiento con agüita caliente, y el paciente ahí puede hacer un montón de ejercicios y fortalecer sus músculos. Ahora, cuando la lesión ya está, ¿el único tratamiento, la única salida es la cirugía? Bueno, un poco lo que veníamos hablando hoy. No siempre se opera. Generalmente en un paciente menor a 40 años la indicación es la cirugía por el tipo de actividad que tiene, y ahora vamos a diferenciar los dos tipos de cirugía que puede haber en un menisco, y en un paciente adulto mayor se va viendo también el grado de artrosis que hay, qué tipo de lesión tiene y cómo lo afecta en su vida cotidiana. Lo importante cuando vos decidís o no operarlo es cómo te afecta en tu vida cotidiana, porque por ahí tenés un dolorcito que yendo al kinesiólogo, haciendo algunos trabajos con el kinesiólogo en la pileta, como decíamos recién, con el gimnasio, más o menos podés evitar el dolor y podés vivir con una pequeña ruptura meniscal. Estamos hablando de pacientes de 55, 60 o más años. En cambio, un paciente activo de 40, 50 años que laboralmente está yendo, viniendo al trabajo acá, llevar los chicos, venir y necesita una rodilla más activa, por ahí permitirse un poco de dolor es casi imposible. Y bueno, entonces ahí la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Decías que hay dos. En realidad la cirugía en sí se llama la artroscopía de rodillas, se hace con una microcirugía, 2 puntitos, nosotros entramos con una camarita y vemos toda la rodilla y limpiamos. Hay dos tipos de cirugía que se le hacen al menisco. Una
que es la tradicional, que se viene haciendo hace muchos años, que es la de menisectomía, que significa sacar el pedacito, que nosotros con una pincita comemos y sacamos el pedacito de menisco. Hace ya un par de añitos que venimos, los que hacemos artroscopía y medicina del deporte, venimos tratando de suturar el menisco. ¿Qué significa? Lo cosemos, vemos la lesión que tiene, si es reparable, le hacemos unos puntos, tratamos de cerrar el menisco, lleva un poquito más de rehabilitación, pero la verdad que a la larga nos previene de la artrosis, nos ayuda a tener una rodilla mucho más estable y sobre todo es una técnica que se utiliza en menores a 30, 35 años. Sebastián, recién decías, hay mucha gente que no se puede permitir el dolor porque tiene mucha actividad. Ahora, va a cirugía. ¿Cuánto tiempo demora la recuperación con la rehabilitación? Bueno, la pregunta es excelente y hablamos, bueno, de los dos tipos de cirugía. Generalmente la meniscectomía, en donde sacamos un pedacito de menisco, es una rehabilitación mucho más rápida, salís caminando, generalmente a los 10 días ya estás bastante más activo y entre los 30 y 40 días ya se permite la vuelta al deporte. Lo que es la sutura meniscal, que por eso nosotros decimos la hacemos en pacientes más jóvenes, con una vida deportiva un poco más activa y para prevenirles una artrosis temprana, ya lleva un poquito más, porque va inmovilizado, va con muletas, lleva unas 3 semanas de una poca caminata, vamos a llamarlo de alguna manera, y a partir de las 3 semanas empieza una rehabilitación un poco más activa y en los 2 o 3 meses recién se vuelve al deporte. No obstante, en la vida cotidiana se puede andar con la férula tranquilamente. Sí, lo que no hay que sobreexigirla, básicamente, No, para que dé resultado. Hay que cuidarla la rodilla. Sebastián, ¿quedó algo pendiente para agregar sobre este tema? Si no, nos vemos el martes. Nos vamos a ver el martes que viene. Siempre recuerdo que ante cualquier molestia, dolor, consulten, no duden en consultarnos. Y bueno, la rodilla hay que cuidarla, el cuerpo hay que cuidarlo y depende de nosotros mismos hacer una vida un poquito más saludable y más activa deportivamente. Gracias por venir, nos vemos el martes. Gracias a ustedes por la invitación.